No sé qué significa para usted poder expresar: amamos tu presencia, oh Dios. Qué descubrimiento el que hemos tenido, y poder nosotros expresar esa parte emocional, sentimental, dirigiéndonos a Él, diciéndole: amamos tu presencia. Y es una actitud consciente. No es algo que es como golpear al aire. Está fundamentado. Dios es real. Dios existe. A través del tiempo y de la historia, Dios ha sido, Dios es y Dios será. Pero es fácil ya para nosotros expresar eso. Amamos tu presencia, oh Dios. Y creo que cada uno, al expresarlo, siente una bendición profunda, porque sabe a quién está amando, sabe a quién le expresa su amor. Pero hay tantos en el mundo que no pueden decir: amamos tu presencia. Y no la pueden decir porque no han oído de Él. No saben de Él. Benny Hinn cuenta que llegó a la India y unos amigos le dijeron: desearía que pudiera atender esta tarde a unos amigos nuestros. Y él, muy complacido, les dice: está bien, yo los espero. No tenía más datos en relación a la conversación, pero él intuyó que la conversación él tenía que dirigirla dentro de la referencia cristiana. Sabía que en parte que las personas o esta pareja profesaban otro credo, pero habían mostrado interés de conversar y conversaron. Benny Hinn comenzó a hablarle sobre una persona, un hombre. Ya ustedes pueden imaginarse sobre qué nombre estaba conversando. Estaba hablándole de Jesús. En un momento él les pregunta: ¿habían escuchado ustedes este nombre? Y estas personas educadas, profesionales, de abolengo, le dijeron: nunca hemos oído ese nombre. Y eso lo turbó un poco más, lo preocupa, porque ellos no han oído ese nombre. Y se ocupó entonces de relatarles, de revelarles paso a paso sobre su conocimiento sobre Jesús, al punto de llevarles a la resurrección y a que Él vive. En un momento, la esposa del amigo se levantó y él se sorprendió, pero ella, muy entusiasmada, le dice: lléveme a conocerlo, yo lo quiero ver. Porque Él les había dicho: Él resucitó y Él vive. Y Él les dijo: yo se los estoy presentando aquí, porque Él está en el cielo. Pero el punto es: nunca habían oído hablar de Jesús. Ahora díganme, ¿cómo podría esta pareja cantar el canto que acabamos de cantar?
o los cánticos anteriores que nos han inspirado a fe y a confianza en Dios cuando ni siquiera han oído el nombre de Jesús. Si es valioso saber el nombre de Jesús, cuanto más todo lo que está en su entorno y todos los beneficios que nosotros sabemos que se adquieren a razón del conocimiento y de la aceptación de Jesús. Hay muchos en el mundo que no han oído el nombre. Y hay muchos en el mundo que no saben dónde van a pasar la eternidad. Sé que la pregunta es incómoda para muchos, y si muriera hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? Ante esa pregunta han aparecido y sigue apareciendo posiciones contrarias a la teología en cuanto al infierno. Ya esa pregunta entonces exonera un lugar en el que la persona que muera no estará, y quizá entonces ni el mismo cielo es una oferta para la gente. Y entraríamos en ese proceso que el mundo oriental propugna sobre la reencarnación. Si no hay infierno, si no hay un cielo, el mundo va a continuar y la evolución del ser humano se dará, como ya algunos afirman y enseñan, a base de la reencarnación. Pero insistimos en la pregunta: si hoy muriera, ¿dónde va a pasar la eternidad? De acuerdo a las determinaciones bíblicas. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero esos dos términos, hay un gran sector de la humanidad que no lo conoce y no lo sabe. Y en algún momento esa ignorancia está sobre los hombros de la iglesia. La iglesia en los orígenes lo entendió exactamente. Sí, cuando Jesús ascendió a los cielos, por obediencia se fueron al aposento, pero en el plan y en el diseño de Dios era nada más robustecerlos, llenarlos de poder, para que fueran a hacer las mismas cosas que Él había hecho en vida. A los 10 días descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y a partir de ese momento tomaron la ruta de la obediencia. Vayan por las naciones y prediquen el Evangelio. Vayan y anuncien las cosas que yo les he enseñado. Y cuando ustedes hagan eso obedientemente, les afirmo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se levantaron. Y en sus días la oposición dijo: estos que hablan de Jesús y nos confunden han llenado toda la tierra, indicándonos que no había espacio que ellos no cubrieran con el mensaje de Jesucristo. Tuvieron oposición, fueron perseguidos, fueron torturados, pero ardía profundamente en su alma el dar a conocer el nombre salvífico para aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. No es posible, apreciados hermanos, que no haya enternecimiento en alguno de nosotros cuando el mundo sigue en su evolución y sigue en su comportamiento antagónico y sigue creando formas, maneras de alejar al hombre por su ignorancia de Dios.
justificando lo que hacen y lo que les gusta, no llevándoles a la balanza donde fue puesto el rey Belsasar. El rey Belsasar, a su antojo, celebra una fiesta, y como parte importante de la fiesta era invitar a sus invitados a beber en las copas sagradas que su padre Nabucodonosor había traído de Jerusalén. No le importó lo sacro de las copas, simplemente quiso festejar aún quizás su victoria sobre Dios mismo. En un instante apareció una lectura: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta noche ha sido pesado tu reino y ha sido hallado falso. Ese Mene, Mene, Tekel, Uparsin está escrito frente a la mirada de los gobernantes y está escrito frente a todo ser humano que pierde la conciencia de que nada más es un ser creado y que viene el día y la hora en que tendrá que dar cuenta de lo que es y de lo que hace. Muchas cosas dispuestas en el mundo de hoy es para enturbiar el corazón del hombre al punto que éste no se interese por Dios. Y si no tiene interés por Dios, parece que en un momento la iglesia del Señor cae en la trampa y pierde interés en darlo a conocer. Y puede decir: si no están interesados en Dios, no hay razón para que yo me interese, para que ellos oigan o escuchen o sepan de Dios. No nos interesa, nos preocupa obedecer. Lo que Dios dijo es que hablemos de Él, demos a conocer su nombre, mostremos la senda de la vida a la gente, y esa es nuestra responsabilidad. No podemos encerrarnos y seguir cantando: amamos tu presencia. No podemos encerrarnos y seguir cantando: cúbreme. No podemos seguir cantando los cánticos, como dijeron aquellos, los cánticos de Sión, siendo indiferentes a la realidad y al estado de las almas. Sí, estamos acá porque necesitamos adorar a Dios. ¿Cuánto hemos venido a adorar a Dios? Sí, necesitamos, es una necesidad venir a adorar a Dios. Es una necesidad también que nos interpele el pastor con la palabra. Es una necesidad de escuchar lo que Dios desea que escuche. Es una necesidad de escuchar y hacer lo que escucho. Porque Dios ha determinado un tiempo para hacerlo. Y Dios ha puesto la responsabilidad de hacerlo. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Note que la expresión es en todo el mundo. No es por regiones o solo en regiones, sino es en todo el mundo. Los primeros lo entendieron. Muchos que nos antecedieron también lo entendieron. Pero hoy parece que la iglesia ha entrado en una etapa de falta de entendimiento y acomodando su servicio o su trabajo a Dios fuera de lo que es la iglesia. Hay hermanos que se ocupan de actividades y de reuniones que lo que hacen es marcar una indiferencia a lo que la iglesia hace, y es que en la iglesia debería de producir y de hacer lo que está haciendo. Dios no instituyó otro medio, otro recurso para la evangelización, le instituyó la iglesia. Pero muchos hermanos pierden el tiempo y permanecen reunidas con personas. Ese tiempo, esas personas que usted ha reunido,
después de esa reunión debería provocarles a hacer lo que Jesús dijo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Jesús no dijo, cristianicen a todo el mundo. Porque no todo el mundo va a aceptar a Cristo. Pero sí dijo que anunciemos el evangelio en todo el mundo. Esa es la parte que nos corresponde. Ir y anunciar el evangelio, dar a conocer a Jesús. Y Jesús no dice hasta que todos sean cristianos yo voy a regresar. Jesús dijo hasta que se haya predicado este evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Que no haya ni una sola región o ápice de esta que no oiga de Jesús. Y esa es responsabilidad de cada redimido, de cada uno que dice hoy amamos tu presencia, de cada uno que dice soy salvo, de cada uno que dice gracias Señor por haber perdonado mis pecados y gracias Señor por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Cada persona que tiene esta expresión es responsable de dar a conocer a Jesús. Ahora, los discípulos le preguntaron a Jesús, porque ya se hablaba de su segunda venida. ¿Y cuándo será esto? En San Mateo capítulo 24. ¿Y cuándo será esto? Jesús les dijo que habrían algunas señales que indicarían que se aproximaría el cumplimiento de su llegada. Alguien ha dicho, hermanos, eso de que hablen de señales y señales y señales para que Cristo venga, yo creo, hermanos, que las señales ya se dieron. Así que cada vez que nosotros escuchamos que un volcán hizo erupción, terremoto, un tsunami, decimos la señal, hermanos, alguien corrige diciendo, ya no esté observando las señales ya se dieron hasta la saciedad. Ya no esté esperando señales para decir que Cristo está a las puertas. Porque estas ya vinieron en algún sentido a acomodarnos y señales siempre han dado, siempre han habido terremotos. ¿De qué se aflige ahora? Entonces ya no es tanto eso, sino la señal mayor que se debe de cumplir es predicar el evangelio a todas las naciones. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. O sea que si usted ya se aburrió, como dicen, con el perdón, de tantas señales y que ya no tienen validez, pues hermanos, lo que ahora toca es continuar con la evangelización. Hubo un error en el pasado y el error era que no podíamos ir a predicar a otras partes si no se había convertido el país de cada uno. Y cuando se hablaba de ir a predicar a las naciones, hermanos nuestros fueron enseñados y ellos decían, pero si todavía no hemos ganado nuestra tierra, ¿cómo podemos ser candil de la calle y oscuridad de su casa? Y eso se escuchaba. Y lo enseñábamos, no decíamos, hermanos, sí, Dios dice, pero que allá se ocupen los de Europa, que se ocupen los de Europa. Y nos poníamos en ese plano y no salíamos porque no habíamos llenado nuestra Jerusalén. Pero algunos nos corrigieron diciendo, el texto no dice hasta que Jerusalén haya sido alcanzada, sino el texto dice vayan por toda Jerusalén
por toda Judea, por toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Y no hay ocasión para decir hasta que tal parte sea alcanzada. Eso fue un error. Y aquellos que se salieron del error, personas que la historia registra como grandes misioneros, sabían que su gente o su pueblo no todos eran convertidos, pero sentían la responsabilidad de ver otras latitudes. Y se estaba predicando en su tierra, y como no todos pueden salir de su lugar, de su tierra para ir a otros lados, Dios saca y Dios impulsa entre todos a 1, 2, 3, 4. Y alguien dice que si ese concepto hubiera seguido en la mente de un hombre llamado David Livingstone, un escocés, de quedarse hasta que su amada Escocia reconociera a Cristo, esa oscura y llena región de tinieblas de África del Sur, no hubiera tenido la ocasión y la oportunidad de oír de Jesús. Como quien dice: Señor, te encomiendo a mi Escocia y te encomiendo a la gente que ya es salva aquí para que continúe, y yo iré a Escocia. Hombres que hasta entregaron su vida en esos lugares. El corazón de él, cuando murió, fue puesto junto al árbol donde él perdió la vida. Si eso hubiera sido así, Guillermo Carey no hubiera salido de su natal Inglaterra a la India. Porque en su tiempo los ingleses no eran salvos todos, y aún en el tiempo de hoy no lo son. Pero él sintió en su alma trasladar lo que en su corazón había llegado a conocer sobre Jesús, y apasionadamente él sentía que era la India el lugar donde tenía que ir. Incomprendido, cuando él empezó a expresar su pasión por ir, algunos refutaron su visión y no quisieron o no estaban dispuestos a acompañarle. Él fue un zapatero, un joven zapatero, y quizá por ese oficio, ese trabajo no era muy bien visto, pero era un hombre brillante en el sentido de la palabra. El día llegó cuando él tomó camino, y el zapatero mayor le entregó unos zapatos y le dijo: yo iré contigo, ponte los zapatos, y cada vez que los veas cubriendo tus pies, acuérdate que andamos juntos en la misión en la India. Hudson Taylor, su Inglaterra tampoco era salva. Cuando él era un niño de apenas 4 años, él dijo: cuando yo sea un hombre quiero ser misionero en China. Dios fue ministrando y capacitando y preparándolo. El error era: no puede ir a otra parte si todavía no ha ganado a su tierra. Y si ese error ellos lo hubieran abrazado, hubiesen llegado como irresponsables a la presencia del Señor. Y quiero aplicar eso. Si no lo hace usted y yo, llegaremos con las manos vacías y como irresponsables ante la presencia de Dios. San Pablo
Si él hubiera sido abrazado por este error, no hubiera dejado su Palestina para irse a Europa. Palestina, cuando Pablo salió para Europa, no se había convertido. Todavía había que anunciar, todavía había que predicarles. Pero el Espíritu Santo lo llevó a Europa. Envuelto en vicisitudes, en adversidades increíbles, pero la pasión de haber conocido a Jesús y la responsabilidad de entregar el mensaje que Jesús le puso en sus manos era más fuerte, como dijo Jeremías: arde demasiado el fuego que está dentro de mí como para callarme, como para no hablar. Jesús mismo dejó los cielos. Jesús mismo dejó la comodidad de los cielos y vio un mundo perdido, vio un mundo necesitado, y por eso amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo hasta morir en la cruz. Ahora somos beneficiados de esa llegada. Ahora somos beneficiados de ese sacrificio. Ahora somos beneficiados de todo lo que implica la persona de Jesús de parte de Dios. Y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Hermanos, el mundo seguirá como usted y yo lo vemos, pero esto no nos exime de pararnos, de posicionarnos y de seguir revelando las verdades de la Biblia. El hecho que hombres y mujeres determinen situaciones al punto legal siempre serán pesadas en este texto que es la balanza. Y si esos hechos están fuera de derecho, en este caso de la palabra de Dios, todos comparecerán ante el tribunal de Cristo y darán razón de lo hecho. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Habrá un sector a un lado y habrá un sector al otro. El que esté a un lado o al otro lo determinarán unos libros. Si no se encuentra escrito en el libro de la vida, les dirá a los que no están escritos en el libro de la vida: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. No es ideológica la expresión, pero dice a los de la izquierda. Y a los que estén a su derecha le dirán: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino. Eso es lo que dice la Biblia, y eso es lo que tenemos que continuar diciendo, expresando. Nos abruman, desde luego, cómo el mundo se desarrolla y se desenvuelve. Y debe de preocuparnos que en vez de aproximarse al Dios de la Biblia, lo que hacen las naciones es apartarse. Y en este caso viene Dios y dice: si ya se les habló de mi nombre, ustedes están libres de culpa. No demandará la sangre de ellos. Si ya se les habló de Jesús, si ya saben de Jesús. Pero si no saben de Jesús y mueren en sus delitos y pecados, la sangre de vosotros os demandaré por lo sucedido a ellos. El Salvador es clasificado como un país cristiano. Si El Salvador es cristiano, debería ser un cielo. Porque los cristianos representamos el cielo. Pero usted sabe si es un cielo o no es cielo.
Y usted sabe cómo se practica el cristianismo, incluyéndonos nosotros mismos, hermanos. Evaluémonos un poco cómo es nuestro cristianismo. Hermano, hemos dado un pasito más que los otros. Qué bueno, y está bien. Pero nuestro país sabe de Jesús. Cristiano el país no va a ser. No todos, pero el país sabe de Jesús. ¿Nos impide eso seguir hablando y haciendo campaña y todo lo que sea? No, hay que continuar. Hay que ir, hermano, como dicen en la rebúsqueda, en la pepena, hay que volver. Si hoy no quiso, quizás en esta. Si en esta otra incursión no quiso, quizás en la otra. Pero esa es una persistencia a la que llama el Señor. Y por Jeremías el Señor dijo que no los convenzan ellos a ustedes, sino ustedes convénzanlos a ellos. Ya no me anden diciendo Padre Orlando, yo soy pastor. Que no los convenzan ellos a ustedes, sino ustedes convénzanlos a ellos. Que no los saquen de las iglesias, que no los saquen de las congregaciones ellos, sino usted debe de traerlos a las congregaciones. Un cristianismo fuera de iglesia carece de muchas cosas. Entonces el mundo, hermanos, hay un 60-70% que no ha oído de Jesús. En parte por ese error tenemos que evangelizar primero en nuestra tierra y después ir afuera. Sí, yo sé, hermanos, que es más costo salir que quedarse, que hacerlo acá. Hacerlo en su propia región es más barato que ir a otras latitudes, porque tiene una serie de implicaciones. Por ejemplo, el hermano Efrén Portillo, un joven que ayudó acá con nosotros en el instituto, antes de su salida y apasionado por Rumanía. Al verlo cualquiera podía pensar qué méritos tenía Efrén Portillo para ir a Rumanía. Obligado casi a aprender 2 idiomas, el rumano y el inglés, para poder ser efectivo en el lugar. Apasionado, creyendo en el plan y el propósito de Dios. Lo digo con mucha pena. Él, para establecerse en Rumanía, necesitaba no menos de $1,500 para vivir lo necesario. No le importaba, estaba apasionado. Le autorizaron salir y él sabía que iba con desventajas porque no había llegado al presupuesto requerido por $700. Ya sabíamos que él iba a incurrir en gastos y su presupuesto iba a estar en rojo. Y está en rojo su presupuesto. La mesa directiva analiza, considera y en un momento dice que se venga, porque está creciendo su deuda. No hay patrocinio, no hay iglesias que siguen enviando las ofrendas. Pero alguien reacciona y dice, pero aquí están los resultados, aquí está el reporte del hermano. El beneplácito de sus líderes está plasmado. El gozo del trabajo se refleja. Entonces dicen, hagamos un esfuerzo y dejémoslo, porque va a salir más caro traerlo que pagar el saldo rojo. Y si él está haciendo un trabajo efectivo y quiere quedarse,
que se quede el tiempo para el cual fue enviado. Es más fácil hacer el trabajo aquí que pensar hacerlo afuera. Aquí está hermano Antolín y su esposa que hicieron un trabajo en Guinea Ecuatorial y saben de lo que estoy hablando. Es más fácil hacerlo aquí que salir. Tiene más costos. Pero le pregunto, ¿no vale la pena? ¿Acaso no vale la pena no solamente estar dentro del barco salvífico, que no nos ha costado nada, sino solamente fe en Jesús? ¿Cuánto costó su salvación, mi salvación? A nosotros no nos costó nada, a Jesús le costó la vida. Y porque no nos costó, bien podríamos seguir haciendo el esfuerzo de acompañar a los que ya están y a algunos otros que van. Hay un hermano que va para Afganistán. ¿Quién quiere ir a Afganistán con todas las noticias que se escuchan? Pero si usted lo escucha y cómo él habla, con un convencimiento aterrador, ¿sabe? Él no puede entrar tan así. Tenía él que buscar una manera, una oferta. Él tiene problemas en sus dos piernas, anda con muletas. Algunos de ustedes lo conocen. El hermano Villalobos ya ha estado acá. Se fue a Lindes a formar parte del equipo de básquetbol. Sentado en silla de ruedas. Ahora es instructor y está ofreciendo ser instructor en Afganistán para personas como él. Pero allí va el nombre de Jesús. Dele gloria a Dios por esa gente. Aquí no cuesta. Pero Jesús no dice que midamos el costo, sino que lo hagamos. Ahora, pregunto, ¿nos conviene que Jesús aparezca ya? ¿Conviene que Jesús aparezca ya? ¿Sí o no? No, no conviene. Porque si Él no viene, la energía va a seguir cara, la tierra no va a dar fruto, la injusticia va a continuar, la guerra se aumentará. Si Él no viene, todo eso va a seguir. Y si vivimos, tendremos que soportar todo eso. De dicha que ya nos acostumbramos, ¿verdad? Ya no nos extraña un caso u otro, ¿verdad? Entendí que el no es por las multitudes que no son salvas. En ese sentido entiendo el no. Pero mientras esa conciencia no se active para apresurar que sepan, que escuchen, todo lo que se sufre en el mundo va a continuar y Jesús
no vendrá, porque cuando Jesús venga va a establecer su reino eterno y todo será paz y gozo cuando Él esté. Así que conviene y no conviene. Conviene porque en los días de Juan dijeron: sí, ven Señor Jesús. Anhelaban su venida. Pero si esa oración no hubiera ido acompañada, digamos, ya en el contexto nuestro de siervos yendo, Jesús no ha contestado la oración porque ya dije, hay 60-70% que no han oído. Este es el gran reto para que Él venga. Recuerde, no es hasta que todos sean cristianos, sino hasta que todos escuchen y sepan de Jesús. Este es nuestro desafío. Este es nuestro tiempo. Vamos, hermanos, hagamos el trabajo aquí en la nación. Sirva a Dios. Involúcrese en las células. Involúcrese, es un recurso que tenemos para ganar almas. Abracen los momentos de evangelismo, abrácelos. Vea usted que la iglesia como iglesia local le da la oportunidad de ejercitarse, tanto creciendo en la fe, creciendo en el Señor, pero también abrazando responsabilidades, que no son responsabilidades impuestas por el pastor, sino por la necesidad misma que Cristo estableció, hasta que todos sepan de Jesús. Este es nuestro tiempo. Y apoyemos las misiones. En estos días vamos a enviar un grupo que va a ir a Honduras para tener allí una actividad linda evangelística, apoyando un llamado del superintendente de Honduras. Hagamos esfuerzos, juntos podemos, y que el Señor se glorifique y que Él bendiga todo. Para concluir, quiero referirles las palabras siguientes. El invertir en la búsqueda de las almas sin Cristo trae prosperidad a la familia de quien invierte, ya que la salvación de ellas es lo que Dios desea. Invirtamos ya. Una vez más, el invertir en la búsqueda de las almas sin Cristo trae prosperidad a la familia de quien invierte, ya que la salvación de ellas es lo que Dios desea. Invirtamos ya. Que Dios los bendiga, hermanos.